diferencia de los tornillos, que también sirven para unir piezas y los remaches también, estas uniones se llaman permanentes. ¿Qué se llaman? Permanentes. ¿Por qué se llaman permanentes? No se pueden desmontar, ¿no? No se pueden desmontar. Solamente destruyéndolos podrías desmontar. Entonces es la principal ventaja. Naturalmente que presentan, ¿qué ventaja tienen? ¿Qué ventaja creen que tienen si son permanentes? Mayor seguridad, ¿o no? Mayor seguridad, ¿no? En los pernos se acuerda uno de los grandes hierros, ¿cuál era? Que se afloja, ¿no? Que se afloja. Entonces es mayor seguridad. ¿Y la desventaja cuál es? Justamente que sean fijas, ¿no? Que no sean desmontables. Estas son las principales desventajas. ¿De acuerdo? Bueno. Bien. Entonces, esta es la soldadura según su fuente de energía. Según su fuente de energía, se divide en soldaduras eléctricas, o sea, cuya fuente de energía es la energía. Cuya fuente de energía es la electricidad, ¿no? Química y radioactivo. Y otros, mecánica también, ¿no? La química es la autógena, que se llama. La autógena, por ejemplo, que viene del oxiacetileno. ¿Conocen, no? Eso es con oxígeno que se va a soldar, un botellón de oxígeno y acetileno, ¿no? Entonces eso tiene una energía química, porque el acetileno reacciona con el agua y sale el oxiacetileno, conjuntamente el oxígeno, entonces sirve para soldar, para calentar, porque básicamente es para la unión, la diferencia entre uniones, la soldadura primero se llama uniones fijas o fuertes y blandas. ¿Qué significa fuertes y blandas? Que realmente estas funden, es por fusión. Es decir, se unen las piezas porque se funden. ¿Está claro? En cambio las blandas simplemente es colada, porque se colan. Pegamentos. Por ejemplo, el estaño, con una soldadura de estaño, lo único, al cobre, por ejemplo, no lo fundes, sino que simplemente lo pega, ¿no? Entonces es una soldadura blanda, lo mismo que el póxipo, la poxilina. Todos esos no son uniones soldadas fuertes, son pegamentos. ¿Está claro? Cuando hablamos de uniones soldadas siempre estamos hablando por fusión. Entonces para fundir necesitamos energía, ¿no? ¿Claro? Entonces energía, dependiendo qué energía es la fuente, hay energía eléctrica. Dentro de la energía es el arco voltaico, ¿no? El arco voltaico. ¿De acuerdo? Y la química es. Luego las radioactivas por radiación. Por radiación también se funden, ¿no? Y también las mecánicas que es por fricción. También tú puedes hacer dos piezas, hacer friccionarlas tanto que se vuelven rojos de tanto friccionarse y se funden y se unen. ¿Está claro? Sí. Bueno, de todas estas, las que más utilizamos nosotros es el arco eléctrico. Este es el más importante. ¿De acuerdo? Y este arco eléctrico se divide ahora todavía en arco que se llama soldadura manual, la MIG-MAG, también llamada semiautomática, la TIC, el arco sumergido y la soldadura de punta. ¿De acuerdo? De estos sigue siendo el arco eléctrico, la fuente. ¿Claro? Entonces ahí estos. Después vamos a ver cada uno de estos, cómo es,
control, qué parámetros se controlan cada uno y qué ventajas, qué desventajas tiene. Bueno. En la soldadura de arco hay hay parámetros de control. En las soldaduras a arco, en estas soldaduras hay cinco parámetros de control. ¿Cuáles son? Primero, la más importante, la intensidad. La intensidad de corriente. La intensidad en que se mide en amperes, ¿no? ¿Qué tiene que ver fundamentalmente con la penetración? Esta intensidad de acá es mucho mayor que esta intensidad de acá. La penetración es la profundidad que uno puede lograr con la soldadura. ¿Está claro o no? Entonces, principalmente la intensidad tiene que ver con la profundidad, con la penetración. Esto es entonces la penetración. Cuanto mayor sea la intensidad, la penetración va a ser mayor. Por eso es que a espesores de chapa más gruesos, cuanto más gruesos sea nuestro espesor de chapa, la intensidad con la que tenemos tiene que ser mayor también, ¿no? Para que pueda penetrar hasta el fondo. ¿Se entendió? Bueno. La segunda es la tensión de arco. Porque ¿cómo se genera? ¿Cómo se genera el arco eléctrico? No es otra cosa. Nosotros tenemos aquí está positivo y aquí está negativo. Cuando esto está junto aquí, cuando es el circuito cerrado, la energía está corriendo así, ¿no? Sí. Si nosotros cortamos aquí, ¿no? Y colocamos una resistencia, entonces aquí se genera un arco voltaico, ¿no? Pero claro, no hay este arco voltaico que genera calor, ¿no? Y este calor es el que derrite aquí. ¿Está claro? Por ejemplo, los focos que son otra cosa, viene aquí, lo único que hace es, en esta parte se coloca una resistencia, ¿no? Delgadito. ¿Está claro? O sea, que se resiste más al paso de la corriente. Pero pasa por ahí. Entonces, como tiene que pasar y es de un grueso cable, pasa un delgadito, entonces se calienta y por eso alumbra. ¿Está claro? Lo mismo. Tenemos que hacer aquí, no tenemos que cortar. ¿El aire es aislante o es conductor? Aislante. Entonces, si fuera solamente, lo levantamos aquí el electrodo, aquí, y no va a conducir, ¿no? Pero tenemos que hacer que esto conduzca. Por eso justamente en los electrodos tiene que ser algo que le vuelva a este espacio, que lo vuelva conductor, para que por aquí se conduzca. ¿Está claro? Pero con alta resistencia, por lo tanto, para que genere calor. ¿Está claro? Sí. Entonces, cuanto mayor sea esta altura, entonces delta V, y eso tiene que ver con la altura. La intensidad, uno donde lo hace en la máquina. Aquí, la máquina mide aquí, ¿no? Sí. Entonces, aquí uno regula la intensidad en el arco eléctrico, por ejemplo, ¿no? Es la intensidad. ¿Está claro? En cambio, el voltaje tiene que ver con la altura del arco, la tensión de arco aquí. ¿Está claro? Sí. ¿Y esto influye en qué? En el ancho del cordón. Esto es delta V pequeño. Es abultado y angosto. Delta V grande es más ancho y plano. ¿Se entendió? Entonces el segundo parámetro que influye es la tensión de arco. ¿De acuerdo? El tercero es, y en orden de importancia, es la velocidad.
esto tiene que ver aquí la velocidad de avance, ¿no? Cuanto mayor sea la velocidad de avance, ¿en qué va a influir? En la penetración, ¿no? Porque si lo haces más lento, lo va a calentar más y va a hundir. Si lo haces muy rápido, no va a penetrar. Entonces la velocidad tiene que ver también con la penetración y con el material depositado. Cuanto más rápido lo hagamos, va a ser así como caca de oveja. Sí. ¿No? Y si lo haces muy lento, ya también se va a hacer mierda, se va a agujerear ya también. ¿Está claro? Entonces, la velocidad de avance tiene que ver con esos dos parámetros. La penetración y el material de depósito. ¿De acuerdo? ¿Sí? El cuarto es la posición del electrodo. En general, uno viendo de así, el electrodo, cuando uno está así, tiene que ser 90. Es decir, cuando yo estoy soldando aquí, aquí tiene que ser 90, aquí tiene que ser 90. ¿De acuerdo? O sea, aquí, 90 y 90. Pero a lo así más o menos 75 grados. Así, de avance. ¿Está claro? Y hay de avance, de arrastre o de empuje. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante. Cuando uno es 90 grados, vamos a ver que se producen algunas fallas que se llaman mordeduras. Por ejemplo, si está así, lo va a morder este lado. ¿Está claro? Entonces, a los laterales siempre 90 grados. Y para arrastrar o para empujar 75, 70 grados aproximadamente, ¿no? Ahora, cuando arrastramos, esto también influye en la electricidad, eso influye en las mordeduras e influye también en la penetración. Si arrastramos, la penetración va a ser menor que si empujamos. Porque si empujamos, estás atacando al cordón, lo vas a perforar más. Como si lo arrastras, va a ser menos. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Esto lo tienes que leer un libro de 300 páginas para lograr esto. Bueno, el otro es también la polaridad. Ustedes saben que hay corriente alterna, ¿no? ¿Qué significa? Que cambio positivo o negativo. Entonces hay corriente continua electrodo positivo, corriente continua electrodo negativo. Bueno, ¿en qué influye esto? También influye en la penetración. ¿Por qué? Si yo tengo corriente alterna, más o menos la penetración va a ser así. Media. Ni mucho ni poco, porque este va a pasar positivo, negativo, positivo, negativo, ¿no? Va a ir cambiando. Si es 50 Hz, cada 50 segundos va a cambiar positivo o negativo. Si es corriente positivo y este es positivo, ¿no? ¿El electrón de dónde salta? De este aquí, ¿no? De este entre aquí. Entonces, cuando este entra aquí, lo penetra más, está más adentro, porque lo bombardea como con arena, ¿no? Este sería el electrodo. Y el electrodo positivo es al revés, la penetración es menor. ¿Entendió? Entonces también la corriente continua, el tipo de polaridad, con dos cosas. Uno, la estabilidad del arco, y la otra, la penetración. La estabilidad del arco, ¿con cuál creen que es más estable? ¿Con corriente continua o corriente alterna? Con corriente continua, ¿no? Porque en esos espacios de positivo a negativo hay momentos que donde es cero, ¿no? Sí. Entonces ahí puede apagarse. Y de hecho, vamos a ver después que la soldadura manual, porque estos tiempos son muy grandes, no se puede
No se puede soldar con intensidades menor, digamos a 30 amperes. Con 20 amperes ya ni cagando, se apaga, se prende. Porque estos tiempos son demasiado largos y la intensidad de corriente es demasiado corta como para mantener el fuego encendido. Entonces, pero con corriente continua sí puedes hacer un poquito más, pero tampoco no tanto. ¿Está claro? Y finalmente, tiene que ver con la frecuencia. Frecuencia de la red eléctrica, ¿no? En Cochabamba es 50 Hz, ¿no? Sí. ¿Qué significa que es así? Si así hacemos, esto es el normal, ¿no? Si ahora utiliza un rectificador de frecuencia que es la TIC, por ejemplo, la TIC va a ser 500 Hz. Es decir, que ¿no? Es positivo o negativo. Positivo, negativo. Entonces, aquí los tiempos muertos son muy grandes, ¿no? Aquí son más chiquititos. Entonces, ¿en cuál va a ser, va a ser más fácil que esté encendido? ¿En el de 50 o en el de 500? 500. En el de 500. Entonces, esto tiene que ver, la frecuencia tiene que ver con la estabilidad del arco, especialmente a intensidades bajas. Cuando las intensidades son bajas, necesitamos nosotros un rectificador de frecuencia, que es la TIC. Y esto nos va a poder soldar, con 5 amperes vas a poder soldar, pero con esto no vas a poder soldar. ¿Entendió? Esos son los 6 factores que influyen en un cordón. Por lo tanto, tú tienes que saber cada uno de estos en qué afecta el cordón. Para que cuando nosotros estemos haciendo, por ejemplo, estés haciendo el arco sumergido, tú vas a mirar nomás lo que suelta. Pero antes tienes que regular todos esos parámetros para que salga todo bien. En cambio, en el soldador manual, tú vas a hacer que el operador, por eso se llama manual, porque el operador tiene que controlar todo eso. ¿Se entendió? Bueno, entonces en función de esto, tenemos primero el arco manual. El arco manual, que básicamente es así, y aquí tiene un electrodo. Este es un electrodo de vestir. ¿Está claro? Aquí, de todo esto, ¿qué regula la máquina? Solo la intensidad. Tú regulas en la máquina 80 amperes, y no importa cómo avance estos, cómo varíe estos otros, siempre va a seguir 80 amperes aquí. ¿Se entendió? Sí. Por eso se llama manual, porque el voltaje que tiene que ver con la altura, les hemos dicho con la altura, ¿no? Depende del operador. Y son décimas de milímetro, un poquito más arriba, da la mierda del cordón y ya cagó. ¿Está claro? La velocidad de avance depende del operador. O sea, tiene que ser tan igualito que si un poquito de ruido, ya está mal. La posición. Bueno, la polaridad también puede ser la máquina, ¿no? La polaridad, el arco manual, entonces la intensidad, la polaridad y la frecuencia. Esto está regulado por la máquina. En este caso la frecuencia es la frecuencia de la red, que es 50 Hz. ¿Está claro? Si quieres. La polaridad tú la puedes cambiar. Polaridad positiva, negativa, hay de corriente continua y de corriente alterna. ¿Está claro? Todos los demás son manuales. Por eso es tan jodido. Tan jodido es soldar. ¿Está claro? Bueno. ¿Cuál es la ventaja?
que son muy versátiles, que puede soldar al aire libre, puede soldar en viento, puede soldar dentro del agua. ¿Por qué? Porque estos lleva un electrodo que se llama electrodo revestido. ¿Está claro? Este electrodo revestido, este revestimiento, el revestimiento cumple varias funciones. La primera es crear el arco voltaico, ¿no? Es decir, que pase corriente, ¿no? Porque este es el aire, ¿no? ¿Está claro o no? Entonces esto, cuando yo enciendo, automáticamente este humo debe hacer que esta parte se vuelva conductor eléctrico. ¿Se entendió o no? Sí. Bueno, pero ahora esta parte se va a fundir, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bigotín, estás durmiendo. Entonces, esto se va a fundir. Si se funde, ¿el oxígeno qué va a hacer? Lo va a oxidar. ¿Tenemos que proteger de eso o no? Sí. Sí, entonces tiene que proteger el oxígeno. ¿Está claro o no? Pero despuesito de haber soldado, si nos hemos pasado, esta parte de aquí, ¿sigue caliente o no? Sí. ¿Y tenemos que proteger o no? Sí. Entonces, ¿cómo va a proteger? Creando que escoria, para que aquí todavía esto se siga protegiendo. ¿Vale? Pero a veces también, aquí está sucio, aquí puede ser aceites, hay polvos aquí abajo, y se puede quedar atrapado ahí adentro, ¿no? O no, ahí adentro la soldadura tiene que estar o tiene que salir afuera. Tiene que salir afuera, tiene que limpiar el cordón. Tiene que volatilizar a todo y botarlo afuera. ¿Está claro? Y también tenemos que decir la polaridad. Entonces también tiene que podernos escoger la polaridad. Si va a ser con corriente alterna, corriente continua positivo, corriente. ¿Está claro? Nos va a definir con qué polaridad se puede trabajar. ¿Se entendió? Bueno, entonces utiliza un electrodo revestido, ¿no? Estos electrodos revestidos, ¿cómo se clasifican? Clasificación de los electrodos revestidos. Los electrodos revestidos se clasifican igual que los materiales, igual que los aceros, igual que los materiales, igual que los metales. Hay para aceros, ¿no? ¿Cómo se dividen? ¿Se acuerdan? Primero tenemos los ferrosos y los no ferrosos. ¿Dónde los ferrosos que tenemos? Aceros, fundiciones. No ferrosos tenemos aluminios, bronces, etc., ¿no? Dentro de los aceros que tenemos, primero que tenemos los Bajo carbono. aceros al carbono, aleados, inox. Y aquí, fundición gris, fundición blanca, ¿no? Entonces, lo mismo, entonces y ahora todavía aquí, ahora sí, aquí se dividen todavía aquí sí, esto ya es, hasta aquí sigue siendo, según su alma, el alma va a ser igualito, porque el alma del electrodo tiene que ser igual al material que vas a soldar. Este es el alma, ¿no? Bueno, el alma se clasifica exactamente de eso. Si es para aluminio, electrodo de aluminio. Si es para inoxidable, además dentro de los inoxidables todavía hay los ferríticos al 39,
Es lo mismo, un ferrítico martensito. Si es para fundición, de fundición blanca. Para fundición gris, fundición gris. Para aluminio, para bronce, bronce. ¿Está claro o no? Sí. ¿Se entendió? Sí. Para aliados tienes que buscar para cada aleación exactamente el tipo de electrodo. ¿Entendió? ¿Sí? Sí. Bueno. Ahora, para aceros al carbono, que va desde el 10-10 hasta el 10-50 más o menos, ¿no? Sí. Mediano, incluso hasta el 10-70, ¿no? 10-70, 10-80. Más o menos aquí están los bajos, aquí están los medianos y aquí están los altos, ¿no? Y estos altos casi siempre vienen un poco de aleados porque son muy frágiles, ¿no? Pero especialmente estos de aquí, para estos de aquí, para aceros de bajo y mediano porcentaje de carbono. Para estos, los electrodos se clasifican en los celulósicos, rutílicos y polvo de hierro. Según el revestimiento, ¿no? Estos electrodos para bajo porcentaje de carbono según el revestimiento, ¿no? De los electrodos. ¿Está claro? Se clasifican en esa manera. Los electrodos vienen con la letra E60 así. Eso significa electrodo revestido. 60 es su tensión a la rotura. En kilolibras por pulgada cuadrada. Es decir, por ejemplo, sería 60.000 libras por pulgada cuadrada, sería su sigma a la rotura. ¿Está claro? Sí. El 1 es las posiciones de soldadura. ¿Qué significan las posiciones? En las posiciones de soldadura tenemos primero plano. Las posiciones tenemos plano. ¿Qué es esto? ¿De acuerdo? Luego tenemos horizontal. ¿Qué sería? ¿Está claro? Así, horizontal así. Luego tenemos vertical. Y vertical ascendente, vertical descendente. ¿Está claro? Sí. Y luego tenemos techo, que sería aquí. Aquí arriba. ¿Está claro? Sí. Cuando es la posición 1, significa que ese electrodo se puede soldar en todas las posiciones. ¿Está claro? Cuando es la 2, solamente en horizontal y en plano. Y así no me acuerdo. Pero ¿está claro? El último te dice la composición y la polaridad. Por ejemplo, para los celulósicos, esta terminación es 0 y 1. Los más utilizados, por ejemplo, 60-10 y 60-11. ¿Está claro? Celulósico, ¿qué significa? Que su revestimiento está a base de celulosa. ¿Está? Por eso es que suena charas, así. Y es 60-10 y 60-11. La 10 es solamente para corriente continua electrodo positivo. No se puede soldar con otro electrodo en otra polaridad que no sea corriente continua electrodo positivo. Con corriente alterna quieres soldar, no se va a soldar, se va a pegar. Si quieres soldar con corriente alterna, entonces tienes que, con las mismas características, utilizas el 60-11. ¿Se entendió? ¿Ah? Sí. El rutílico son las terminaciones 2, 3, 4. El más utilizado es de el 60-13, que se llama también punto rojo. ¿Está claro? Y
polvos del hierro es 5, 6, 7, 8. El más usado de todos estos, el 7018. Este se llama también el chapulín colorado. Después vamos a ver porque este es, cuando no sabes, porque usted ha dicho una vez que esta sí es, no sabes si es fundición, no sabes si es inoxidable, no sabes si es acero aliado, ¿no? Sí. Y el alma tiene que ser exactamente el mismo, ¿no? Sí. Si no sabes qué mierda, métele chapulín colorado. Sirve para todo. Sirve para todo. Sirve para todo. ¿Está? Sí. Bueno. Para fundición igual. Para todo, fundición te le da. Fundición gris le metes. Y el inox. También le da todo. Va a agarrar. ¿Cuándo vas a elegir? Celulósicos. Celulósicos, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que tienen mayor penetración. La primera es que tiene mayor penetración. Entra más. 2, poca escoria. Escoria muy pequeña, ¿no? O sea, que como hay poca escoria, es muy bueno para hacer varios cordones, ¿no? Porque cuando hay mucha escoria tienes que piquetear para volver a hacer encima. Como este tiene poca escoria, con una escobilla no es chas, y ya está listo. ¿Está claro o no? ¿Cuál es la desventaja? Arco muy inestable. Muy fácilmente se apaga o se prende. Tiene que ser un capo para soldar. Un buen pulso hay que tener. Un buen pulso. Un novato no suelda, me cagan. ¿Está claro? Y ese arco muy estable entonces no permite también a intensidades bajas más difícil. Entonces hay que funcionar a corrientes altas y con buen pulso. Y la otra es mucha chispa. Parece esas capitas. Pero un soldador no hace tanto. Y es un poquito mayor, es un costo un poco más grande que el 63. ¿Verdad? ¿Dónde vas a usar? Como tiene poca escoria, el mayor problema cuando tú estás soldando por el vertical ascendente o descendente es que la escoria se te adelanta o se te chorrea. O cuando estás soldando en el techo, se te cae, ¿no? ¿Está claro o no? Entonces, si tiene poca escoria, ¿es más fácil o no? Sí. Bigotitos, mira, andamos hasta la cabeza ya. ¿No o en tuberías? Tuberías. ¿Por qué en tuberías? Por ejemplo, el encendido de tubería, tú vas a empezar a soldar aquí, ¿no? Cuando bajas aquí, ¿en qué posición estás? Aquí, ¿en qué empiezas? Aquí. Plano. Luego, vertical, ¿qué es? Luego aquí, techo, luego aquí. Entonces, ¿cuál es el que más te conviene? Celulósico. El encendido de tuberías, este es. Más usado. ¿Verdad? ¿Sí? Sí. Luego los rutílicos. Los rutílicos, ¿qué ventaja? Hemos dicho terminaciones 3, 2, 3, 4. ¿No? ¿El más usado cuál es? El 63 se llama el punto rojo. Este llaman punto rojo. ¿Por qué llaman punto rojo? En Europa se me cagaban cuando tuve el punto rojo. ¿Qué es punto rojo? Punto rojo porque en la colita viene con punto rojo. Eso era porque así desde los 60, 70 traían solo de la Argentina. Entonces, como importaban de la Argentina para identificar en la carga, todos los 63 habían sabido pintar la colita con rojo. De los celulósicos era azul y del 70-18 era verde. Entonces aquí eran tan ignorantes nuestros técnicos que iban a decir, puta, vendeme un punto rojo.
Deme un punto azul. Y de ahí se queda con punto rojo. No es que... Bueno, entonces el famoso punto rojo. Este punto rojo, ¿qué ventaja tiene? Que es el más fácil de soldar. Porque el arco es muy estable. Muy estable. Es el de costo más bajo de todos. Mucho más económico. ¿Acá? ¿Cuál es la desventaja? Primero, la penetración media. Ni alta ni poca. Eso no es ventaja. ¿Cuál es la principal? Escoria es muy grande, muy grande. Hace mucha escoria. ¿Está claro? Pues como haces mucha escoria, se hace más complicado soldar en posiciones que no sean, en posiciones vertical, ascendente, descendente. Y la tercera, que es muy, ¿cómo se llama? Es que absorbe humedad. Higroscópica. Sí, higroscópica. Que en la junta absorbe hidrógeno, ¿no? Ese tiene mucho hidrógeno cuando estás haciendo, aquí en la unión absorbe hidrógeno y se fragiliza. Lo mismo que en la soldadura en menos cantidad en la celulósica, en esta en más cantidad. ¿Está? O sea, absorbe hidrógeno y al absorber hidrógeno, ¿qué pasa? Se enfría rápido, ¿no? Sí. Y al enfriarse rápido, ¿qué va a pasar? Se va a templar y se va a fragilizar. ¿Está claro o no? Sí. Por eso es que no nos sirve para soldar, por eso es que no sirve no para aceros de mediano porcentaje de carbono. Por ejemplo, para un 1050. Si tú lo sueldas, va a soldar, pero después que se va a hacer rápidamente, se va a enfriar tan rápido que va a absorber hidrógeno, el hidrógeno enfría rápido, ¿no? Y al enfriar rápido, ¿qué va a hacer? Lo va a templar, y al templar, ¿qué se va a hacer? Se va a fragilizar, entonces, se va a romper. Se va a romper. ¿Está? Entonces, un muelle 1045, un cigüeñal, peor un cigüeñal, pero un palier, no puede soldar con esto, porque se va a fragilizar. ¿Está claro? Además es 60-13, 60-13 solamente 60.000. En cambio el otro es 70-18, el que vamos a ver enseguida, y tiene resistencia mayor a la rotura y además este no absorbe humedad, no absorbe hidrógeno. ¿Se entendió? Y finalmente los de polvo de hielo. Son terminaciones 15, 6, 7 y 8. El más representativo es el E70, 18. ¿Qué ventaja tiene? Que tiene mayor resistencia, ¿no? Mayor resistencia tiene 70, 18. 70, ¿no? 2. No absorbe hidrógeno. No absorbe hidrógeno. Por lo tanto, no fragiliza. No fragiliza la unión soldada. ¿Está claro o no? Sí. ¿Esto qué te permite? Entonces, soldar aceros de mediano porcentaje de carbono. ¿Está claro? No se templa. ¿Está claro? Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la desventaja? También tiene buen arco. Estabilidad del arco buena también. No es como la otra. No. ¿Cuál es la desventaja? El costo. El costo es muy elevado en relación a los otros. Son más caros. Casi el doble del kilo. ¿Se entendió?
sería el arco manual. Ese sería el arco manual. MIG significa metal inerte gas. Sí. Y esto metal active gas, simplemente es el gas que estás utilizando. Gas inerte puede ser argón o helio. Y activo gas es el CO2. ¿Está claro? El gas inerte, ¿para qué vamos a utilizar? Para soldar ¿qué? Aluminio y aceros inoxidables. Para aceros al carbono, porque esto cuesta como $300 el botellón. En cambio este con $50. ¿Está claro? Entonces, esto para aceros al carbono y esto para inoxidables.